Buenos días, magíster. Buenos días, compañeros. Mi grupo va a hablar sobre el pasado, presente y futuro de la dolarización. Está conformado por Gabriela García, Wilson Villarreal, Yadira Vinuesa y mi persona, Carla Ger. A continuación, mis compañeros. El 9 de enero del 2000, el presidente Yamil Mawad decretó la dolarización de la economía ecuatoriana. A partir de ese momento, todas las transacciones monetarias, comerciales y financieras del país dejaron de realizarse en la moneda nacional, el sucre, y pasaron a realizarse en la moneda de Estados Unidos. En consecuencia, todo tenía que ser expresado en la nueva moneda: salarios, precios, cuentas bancarias, etc. El gran descontento llevó al levantamiento indígena, y la fuerte presión social condujo finalmente a la destitución de Mawad el 22 de enero del 2000. Como resultado de la grave crisis económica por la que atravesaba el país, millones de ecuatorianos salieron del mismo. Otros tantos perdieron sus ahorros e incluso muchos llegaron a suicidarse. Hubo una masiva emigración de ecuatorianos a países como España, Estados Unidos e Italia, lo que repercutió en cientos de transferencias de divisas desde el exterior al país. Durante años, los emigrantes inyectaron miles de millones de dólares al Ecuador, convirtiéndose en la segunda fuente de divisas del país, tras el petróleo. La cantidad de remesas fue tal que pasó de 2.000 millones de dólares en 1993 a 1.539 millones de dólares, 10 años después. Actualmente, el peor efecto que la dolarización ha dejado a la economía ecuatoriana es el no disponer de una política monetaria. Se ha recurrido de manera exagerada al endeudamiento público, que es la alternativa que le queda a un Estado que no tiene una moneda propia. Positivamente, la economía ecuatoriana es vulnerable a todo aquello que tenga que ver con la economía de Estados Unidos, país emisor de su moneda. El Ecuador, para crecer, necesita dólares, y los dólares vienen de exportaciones y de inversiones extranjeras directas. Después de 20 años, la dolarización ha traído consigo estabilidad. Una inflación controlada y una mayor capacidad adquisitiva han permitido la movilidad social y han mejorado la capacidad de endeudamiento de las personas. Hoy en día, el salario mínimo en Ecuador es de $400, uno de los más altos de la región. Una de las dificultades que ha enfrentado la dolarización debido a la dependencia en las exportaciones petroleras. El principal problema es que Ecuador sigue siendo muy dependiente de sus exportaciones petroleras, entonces es inevitable que su economía oscile de acuerdo con el precio del crudo. Esta sería una realidad así no tuviéramos la dolarización. Cada vez hay menos dólares en Ecuador. Sale más dinero por importaciones que lo ingresado por exportaciones. Ese déficit crece, como la fuga de las divisas una vez que el gobierno eliminó impuestos para los ricos. Otro factor de riesgo es la gigantesca deuda externa y la escasez reservadas internacionales. Por lo tanto, es previsible una nueva recesión. Para evitar la desdolarización, urgen mayores controles estatales. Caso contrario, es necesaria una salida controlada y responsable para recuperar la soberanía monetaria. Para hablar un poco acerca del futuro de la dolarización, el Banco Mundial considera que el futuro de la dolarización en Ecuador es incierto debido a la inestabilidad jurídica y política del país. La dolarización no necesariamente va a desaparecer, pero es seguro que el régimen de crecimiento y consumo a la vez de importaciones no aguanta más en las condiciones actuales. Las circunstancias exigen que la dolarización deba buscar un nuevo equilibrio en un contexto donde la sociedad
Ya no es aquella de los 90, ahora disfruta de niveles de vida y consumo más equitativos. En este sentido se nombran tres caminos posibles a escoger. El primer camino es el camino neoliberal, que consiste en regresar la economía a un tamaño sostenible, para que los niveles de vida de la población se ajusten a los niveles de divisas disponibles. Esto significa desinflar la economía mediante un ajuste social, que conlleva la reducción del tamaño del Estado y flexibilización del mercado laboral. Ambas medidas empujarán a la baja del salario y el tamaño de la economía. Aquí el problema es que el ajuste no se dará por igual en todos los sectores. El segundo camino, diferente al primero, será llevar adelante el ajuste sobre el nivel de importaciones para que éstas se reduzcan a niveles sostenibles, así priorizando aquellas más productivas como materias primas y bienes de capital. Esto, junto con el endeudamiento e impuestos a los más ricos, fue lo que garantizó durante el 2015 y 2016 la sostenibilidad del sistema monetario y evitó un ajuste de salarios de los trabajadores. En economía política, este ajuste golpea la tasa de ganancia de los grandes importadores y va cerrando el déficit fiscal y comercial al mismo tiempo. Finalmente existe un tercer camino y es el que hasta hoy ha tomado el gobierno, que es liberar importaciones, garantizar la sostenibilidad monetaria vía deuda externa y seguir aplazando el ajuste salarial del sector público en un clarísimo cálculo político. Es decir, irresponsablemente este camino intenta garantizar tasas de ganancia a los importadores con una nueva deuda externa y también sostener el salario. Objetivos. En los objetivos tenemos analizar los efectos de la dolarización en el bienestar del Ecuador. 2. Poder realizar una de la revisión de los montos que llevarán al Ecuador a poder dolarizarse. 3. Analizar la evolución de varios consumos económicos en el Ecuador. 4. Concentración en los precios hacia un nivel internacional. 5. Anular las expectativas y mejorar la capacidad de predicción de las variaciones en la economía. 6. Reducir la inflación de productos de la emisión monetaria.